voy a pedir algo inusual, posiblemente es inusual, y es cierra tu Biblia hoy, no la abras. Y yo sé que es raro, pero quiero que la cierres. Hoy no abras tu teléfono, hoy no abras tu Biblia de papel y por favor no les coloques la Biblia en la pantalla. Quiero que os voy a pedir que escuchen. Primero porque quiero leer una versión que no es una versión de la Biblia, es una traducción, no es una paráfrasis, la BHTI, la Biblia Hispanoamericana de Traducción Interconfesional. Llevo como unos 2 años o 2 años y medio leyéndola. Me gusta mucho porque es muy clara, va a la yugular. Esta no se anda con rodeos de cosas raras. La segunda cosa es, dice la Escritura que oír tiene algo que todavía no he podido descifrar, pero tiene algo que tiene que ser importante, porque dice la fe viene por el oír. Y oír es muy importante. No dejes de leer la Biblia, Ervin, por favor. No dejes de leer la Biblia, hay que leerla, pero tiene que haber algo en el escuchar. De hecho, la tradición oral de la Escritura fue base fundamental de la fe, escuchar. No había nada escrito. La fe viene por el oír. Entonces, os pido que me podáis escuchar esta mañana. Voy a leer Mateo capítulo 6, voy a leer del versículo 1 al 6 y luego voy a saltarme a otros versículos. Así que, cerrada tu Biblia, escucha lo que dice la palabra de Dios. Cuídense de hacer el bien en público solo para que la gente los vea. De otro modo, no recibirán recompensa del Padre que está en los cielos. Por eso, cuando socorras a algún necesitado, no lo pregones a bombo y platillo, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente los alabe. Les aseguro que ellos ya han recibido su recompensa. Cuando socorras a un necesitado, hazlo de modo que ni siquiera tu mano izquierda sepa lo que hace tu derecha. Así tu buena obra quedará oculta y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Voy a saltarme unos cuantos versículos y en Mateo 6:16 sigue la narrativa. Cuando ayunen, no anden por ahí con cara triste, como hacen los hipócritas, que ponen gesto de lástima para que todos se enteren de que están ayunando. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú, por el contrario, cuando quieras ayunar, lávate la cara, perfuma tus cabellos, para que nadie se entere de que ayunas, excepto tu Padre, que ve hasta lo más secreto. Y tu Padre que ve hasta lo más secreto te recompensará. ¿Sí os gustó un poco la versión? ¿Más claro? Agua, ¿verdad? ¿De qué está hablando la narrativa? Se puede preguntarse. ¿De qué está hablando? ¿Qué más? Ser silenciosos en lo que hacemos. La hipocresía. Es muy claro. Está hablando con los fariseos porque era lo que hacían. Fíjate, ¿será que nosotros necesitamos que venga un intérprete para explicarnos estos versículos que acabo de leer? O uno los lee, lo que pasa es que uno, ¿sí no es que hacen los jóvenes? Lo pasa por encima. Pero creo que es muy claro. Para poder entender un poquitito a Jesús. Pero es claro el mensaje. El mensaje es, no lo hagáis de esa manera.
eso no sirve. Y este pasaje es parte de ese famoso sermón de Jesús que nosotros llamamos el sermón de la montaña, el sermón del monte, Mateo capítulo 5 a capítulo 7, cuando Jesús da el sermón del monte. Pero quiero apuntar algunas cosas del sermón del monte que creo que nos ayudan a entender las palabras de Jesús. Los que estudian la Escritura dice que el sermón del monte es cuando Jesús pone las reglas de juego. Aquí Jesús les va a decir, señores, de ahora en adelante el juego se juega de esta manera. Esta es la base de todo el mensaje de Jesús durante los 4 evangelios. Algunos se atreven a decir que si entiendes Mateo capítulo 5 al 7, posiblemente tendrías una autopista para poder interpretar de una manera, de mejor manera, los evangelios. Pero básicamente Mateo del 5 al 7 es la propuesta de Jesús. Jesús viene y dice, aquí está mi propuesta, y mi propuesta es muy diferente a los 4,000 años anteriores. Por eso no es tan fácil de leer. Bueno, es fácil de leer, lo que no es fácil es de comprender, porque si tú y yo hubiésemos estado ahí parados después de haber hecho las cosas 4,000 años de la misma manera, y si apareciera uno que decía que era profeta, hijo de Dios, y me cambiara todas las reglas de juego, igual tú y yo hubiésemos sido del partido de los fariseos, los saduceos, o alguno de estas de las escuelas religiosas de aquel tiempo. No es nada fácil. Leerlo hoy en día es muy fácil, es una historia, pero meterse en la narrativa es otra. Así que Jesús expone las bases de su mensaje, sus reglas de juego, y comienza repitiendo algunas frases y algunas palabras que se vuelven interesantes. Mira lo que repite: para ser vistos, en los versículos que leímos 2 veces, secreto 4 veces, recompensa 4 veces, hipócritas. No estoy diciendo a vosotros, estoy recordando el texto. Hipócritas 3 veces. Palabras que se repiten en tan solo 8 versículos que hemos leído. Y cada uno de esas palabras podrían ser, lógicamente, un sermón al día de hoy. Podríamos gastar 1 hora en cada una de ellas. Pero lo interesante es que el sermón del monte está constituido por varios temas, por muchos temas. El sermón del monte tiene diferentes dimensiones, aristas, caras, como lo quieras ver. El sermón del monte tiene una cantidad de temas, pero es un sermón. Es indivisible. No se puede dividir. El sermón de la montaña de Mateo 5 al 7 no se puede compartimentalizar, no se puede dividir en pedazos, no se puede segmentar. Y uno se pregunta, wow, Jesús está proponiendo sus reglas de juego y lo primero que nos dice es, señores, mi mensaje es indivisible. No lo puedes dividir. No puedes tomar una parte y dejar otra. No puedes aceptar un pedazo y decir, no, el otro ya está más complicado. No puedes abrazar una parte del mensaje de Jesús y dejar otra. Lo que Jesús les dice desde la base es, o lo tomas o lo dejas. Y hoy sigue diciendo lo mismo. De hecho, lamentablemente entendemos en la Escritura que habrá muchos que rechazan el mensaje. Que van a decir, no. Lo que no es factible en el reino de Jesús es decir, me gusta esta parte del mensaje, me viene bien, me encaja, me ayuda. Esta otra, no mucho, ahí la dejo. No es posible. Y eso hace que se constituya un mensaje único, indivisible, que Jesús va a proponer para su reino. Y les va a decir, de ahora en adelante, todo lo que vais a escuchar es indivisible. Tenéis que hacer esto sin dejar de hacer aquello. No podéis tomar solo una parte del mensaje. Este sermón es un tratado en sí mismo que no se puede desmembrar. Y ese sermón, en la mayoría de los discursos de Jesús, es igual. Aquí encontramos a Jesús hablando en sentencias. Lanza una sentencia. Amarás al Señor tu Dios. Es una sentencia.
pero también habla en parábolas, habla en narraciones breves. Es un contacuentos de los mejores que pueden haber existido. Él habla de esa manera, pero todo lo que habla lo extrae de la vida cotidiana. Todas las narraciones, parábolas, sentencias de Jesús son traídas desde la experiencia humana. No sacan nada de otro lugar. Jesús hubiera podido decir, bueno, es que en el cielo pues las cosas funcionan de esta manera. Y todos nos hubiéramos quedado, porque ninguno de nosotros ha estado en el cielo. Pero toda la narrativa de Jesús proviene de la experiencia humana, proviene del día a día. Les habla de ovejas ¿a quiénes? El que menos tiene en Israel una oveja, porque la tiene que tener para cuando llegue el tiempo del sacrificio. Son pastores. Les habla del trigo ¿a quiénes? A unos expertos agricultores. Les habla de la pesca. A un pueblo que vive al lado del mar y que solo se dedica en muchas ocasiones a pescar. ¿Qué? Porque cuando lanza el mensaje, Él lanza el mensaje desde la experiencia tuya, desde la mía. Él lanza el mensaje desde el diario vivir. Él no construye un argumento filosófico, teológico, cósmico. No, Él parte de lo que te está ocurriendo a ti, de lo que me ocurre a mí, de la experiencia. Más del 80% de la Biblia habla de experiencias. Experiencias personales, Moisés, David, Sansón, Elías, Ululum, Tururum, Plin, Plin, Plin. Toda la escritura hablando sobre la experiencia de alguien, sobre las experiencias comunitarias, pueblo de Israel, todo el Antiguo Testamento, la iglesia, libro de los Hechos, Apocalipsis. Siempre la Biblia nos habla desde la experiencia. Posiblemente lo que quiero compartir con vosotros esta mañana proviene de mi propia experiencia. ¿Por qué lo hace de esa manera? Porque al mensaje de Jesús no se le responde solamente con una reflexión teórica. Al mensaje de Jesús la única manera de responderle es con una decisión práctica. ¿Sabes? Si tú y yo creemos que el mensaje de Jesús es solo para reflexionar, posiblemente somos parte de alguna de estas escuelas fariseicas, saduceas, porque el mensaje de Jesús no es solo para reflexionarlo. Y perdón, les está hablando un teólogo, pero no es para eso. Lo que Jesús espera no es una reflexión teórica, sino lo que Jesús espera es, tienes que tomar una decisión práctica. Hoy, al escuchar el mensaje, no mañana. ¿Cuál fue el último mensaje que prediqué en esta iglesia? Ni yo me acuerdo, tío. Ni yo recuerdo. ¿Qué significa eso? El reino de Dios se vive en un presente continuo. Hoy tienes que tomar una decisión sobre el mensaje que escuchas. Mañana no servirá para nada. Porque el mensaje no se sostiene en la mente. El mensaje se sostiene en la práctica. Y si tú hoy comienzas a tomar una práctica en tu vida, eso sí se va a mantener por 2, 3, 4, 5 o 6 años. De mi mensaje no te acordarás. Pero de la práctica de vida que tú tomaste la decisión, esa sí estará ahí contigo. Y estará contigo por muchísimos años. Como no tengo que explicar los versículos, voy bien. Porque los versículos, como os digo, son más claros. Blanco y en botella, decimos en España. ¿Qué es blanco y en botella? Leche. Aquí sería blanco y en caja. Leche. Los versículos lo que sí dejan claro es que Jesús formula o presenta o comparte o propone un versus. Versus se entiende, ¿verdad? La V con la S. Cuando aparece un boxeador versus el otro. Porque eso es lo que aparece en el idioma original. Jesús propone aquí una contienda, un versus, una pelea, si podría llamarlo, aunque la palabra
no sería pelea, pero una contraposición entre lo secreto y lo público. Y es muy claro. ¿Te imaginas que uno se sienta en el sermón, en la montaña, a escuchar el sermón y lo que comienza a escuchar es: cuando ores, no te pares en las esquinas para que la gente te vea? ¿Y ellos llevaban cuántos años haciéndolo? Casi 4,000. Cuando ayunes, no pongas tu cara para que los otros te vean. Perfúmate y que nadie sepa que estás ayunando. Cuando uno lee la ley, y la ley decía: cuando ayunes, rasga tus vestiduras, coloca cilicio y ceniza sobre tu cuerpo. Y claro, cuando tú veías a alguien así, decía: ¿qué está haciendo este? Está ayunando. Y Jesús viene para proponernos un nuevo reino y nos dice: no. Ahora lo secreto y lo público van a estar en contraposición todos los días en nuestra vida. Y ahí comienza a decir: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta. Cuando ores, no lo hagas de pie en las esquinas. Cuando ayunes, no demudes tu rostro para mostrar que ayunas. Y entonces, ¿qué es lo que propones? De hecho, un paréntesis. Ahora que Andrés habla de las ofrendas. Cuando ofrendes, no hagas tocar trompeta. Interesante. Todo lo contrario a lo que se había hecho. Estas premisas comienzan a hablarnos de qué postura, qué lado, qué posición va a tomar Jesús entre lo secreto y lo público. Él dice: no quiero que lo hagan así, porque estas posturas lo que muestran es que Jesús dice: todo inicia, nace y se construye en lo secreto. Muchas veces, o algunas veces, algunos alumnos me han dicho: ¿y Jesús está en contra de lo público? No. Pero Jesús nos está diciendo cómo se formula esta ecuación, esta suma, esta multiplicación. Y la multiplicación de nuestra vida cristiana se formula diciendo y entendiendo que la propuesta de Jesús es: todo inicia, se construye y se desarrolla en lo secreto. Y luego ya veremos en lo público. Pero esto se construye siempre en lo secreto. Y yo tengo que decir esta mañana que después de leer todos los evangelios y la propuesta de Jesús, no solo en el Sermón del Monte, tengo que decir: la fe, y escúchame bien, la fe es secreta. La fe. Porque la fe no se construye en lo público. Tengo mucho miedo de lo que me ha ocurrido a mí y de lo que puede llegar a estar ocurriendo en la iglesia a nivel mundial. Cuando ahora nos están enseñando que la fe se construye en público, que la fe se construye en masa, que la fe se construye desde las grandes multitudes, que la fe se construye desde las grandes estructuras. Y Jesús está diciendo: la fe se construye en lo secreto. La fe. No quisiera y no quiero y no tengo tiempo de dar una explicación sobre qué significa fe según la Escritura. Pero sí puedo deciros algo: para mí la fe es diametralmente diferente a religión. Religión es otra cosa. Y la palabra religión puedo usarla dentro de los idiomas bíblicos en una buena manera y en una mala manera. La palabra religión. Pero fe y religión son dos cosas totalmente diferentes. Lo que Jesús sí propone es que la fe se construye en el secreto. No se construye en público. Porque todas estas cosas, y fíjate que está tocando diferentes temas, está diciendo: cuando des dinero, no toques trompeta, tío. Cuando ayudes a alguien, no toques bombo y platillo. Cuando ayunes, perfúmate. ¿Por qué? Porque el problema de lo público siempre serán las intenciones del corazón. Porque esas intenciones que no han sido trabajadas y construidas en el secreto, en nuestra naturaleza humana explotan en lo público. Y ahí las intenciones nos desvían
de las verdaderas intenciones que Dios tiene de esta clase de cosas. Dinero, como para seguir el tema de Jesús, dinero. ¿De verdad crees que Jesús no va a sobrevivir si tú te guardas tu dinero? ¿Y que la iglesia se va a acabar en el mundo y el reino de Dios se va a ir al garete porque tú no das dinero? Entonces, ¿por qué nos pone a dar dinero? Motivaciones, actitud. ¿Y por qué nos pide que lo hagamos desde el secreto? Porque, queridos, la ofrenda, la decisión de la ofrenda, esa no se toma en la tercera canción del tiempo de adoración. La ofrenda se toma la decisión cuando tú estás metido en el secreto. Ahí tomas una decisión. Y cuando llegas a la iglesia vienes con una decisión que está en tu corazón. Ya no te importa lo que va a decir el pastor, ya no te importa porque tú no vas a vivir de la palabra de terceros, sino vas a construir tu fe en el secreto. No sé si te has dado cuenta que entre los versículos que leí del 1 al 6 en Mateo 6 y luego salté al 16, en la mitad de esos textos está ¿qué? El Padre Nuestro. Está el Padre Nuestro. Eso ya serían otros 3 sermones. Pero está el Padre Nuestro. Imagínate, antes de Jesús enseñarles el Padre Nuestro, les dice, hipócritas. Jesús les dice, no lo hagan en público. Porque el Padre Nuestro, si lo pudiéramos estudiar algún día, nos vamos a dar cuenta que el Padre Nuestro es una oración que nace, se cultiva, se desarrolla en el secreto. Cuando ores, ¿qué dice? Porque lo sabéis. Entra a tu aposento y cerrada la puerta. Y yo le digo, pues no, yo quiero orar con la puerta abierta. Cierra la puerta, porque eso va a ser una conversación entre tú y yo, solitos. Porque en lo público yo puedo demostrarte que soy el mejor creyente de la historia del mundo mundial. Pero cuando estoy ahí con él, ¿qué le digo? ¿Qué historia le cuento? ¿Una china? ¿2 de vaqueros? Y le digo que soy ¿quién? Superman. Pedro aprendió esa lección, ¿os acordáis? Pedro aprendió esa lección porque termina Juan 20 y Pedro le dice, Señor, he aprendido de qué se trata esto. Tú lo sabes todo. Por eso la fe se cultiva en lo secreto, porque es una fe que es totalmente genuina, transparente, porque cuando me presento cerrada la puerta y me encierro con Él, entonces yo ya no tengo que inventar nada, no tengo que ser hipócrita, solamente tengo que decirle, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes quién soy yo, tú sabes de qué pata cojeo, tú sabes los problemas que tengo, tú sabes todo. Incluso, me lo decía una amiga, incluso en el silencio. ¿Has podido cerrar la puerta y quedarte en el silencio frente al Padre? Igual y sales a correr porque a veces da terror. Cuando tú te presentas y estás en silencio, esperando que Él hable. ¿Y por qué eso nace en lo secreto? Porque eso no puede construirse en lo público. Porque esto no depende de la humanidad, no depende del ser humano y no depende de la comunidad. Esta parte de nuestro cristianismo es muy importante, pero esta no es la base. Este sería uno de los resultados. ¿Sabes una cosa? ¿Qué tal si un domingo el tiempo de adoración fuera el resultado de 60 tiempos en secreto durante lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado? ¿Cómo serían nuestros tiempos de adoración? Pero claro, yo, y lo hablo en primera persona, yo cuando vengo a un tiempo de adoración, yo vengo con 1000 cargas, 10,000 preguntas, 2000 desafíos. Y cuando vengo al tiempo de adoración, vengo a tratar de descargarme. Pero ¿qué tal si yo usara el secreto para hacer eso durante la semana y llegara el domingo sencillamente para exaltarlo, bendecirlo y glorificar su nombre? Eso sería
totalmente diferente. Mi tesis es que Jesús estaba formando ¿cómo lo digo para que no suene mal? Mi mujer siempre me corrige. Un grupo secreto. Sí, él estaba formando un grupo secreto. Y si no os molestáis, estaba formando una logia. Y la gente dice, entonces tú dices que estaba formando un grupo secreto, un grupo élite, un grupo elitista, exclusivo. No, porque la puerta del lugar secreto está abierta para todo el que quiera formar parte de ese grupo secreto. Para mí, los discípulos llegaron a ser un grupo íntimo, secreto. Es increíble. Llevo desde el año 2020 volviendo a estudiar a Jesús, solo Jesús y nada más que la persona de Jesús. No porque entré a la secta de los Jesuses solos, no os preocupéis, porque necesitaba volver a Jesús, solo Jesús. Y he encontrado en los 4 evangelios unos detalles que por 30 años de estar predicando tal vez no los había visto, pero él estaba formando un grupo secreto. Y si quieres formar parte del grupo secreto, ese grupo comienza en el lugar secreto. Pero ese grupo secreto no es como las multitudes, es totalmente diferente. Tengo como 12, posiblemente 12 registros en los 4 evangelios de cómo funciona esa logia, de cómo funciona ese grupo. Es impresionante. Solo uno, era 2, pero uno. Camino de Emaús, narrativa de Lucas. Camino de Emaús, ¿os acordáis de esa escena? 2 discípulos van caminando, agobiados, llorando por lo que ha pasado. Han matado a Jesús. Y dice la narrativa de Lucas que de repente se une otro viajero del camino y comienza a caminar con ellos. Y ellos, siendo sus discípulos, no lo reconocen. Algunos historiadores dicen que él iba con la capucha la buena, no las capuchas de ahora, de las que usaban en tierra de Judea, Palestina, los caminantes en caminos polvorientos que se ponían esta capucha. Y él comienza a hablar y se une a ellos y los ve y les dice, ¿qué os pasa? Os veo tristes, llorando. Mira. Me encanta Jesús. Me encanta este Jesús. Se une a ellos y los otros y los discípulos le dicen, ¿acaso tú no sabes? Eres el único extranjero que no sabe. Y Jesús les pregunta, ¿y qué pasó? Dice que mataron a Jesús. Y Jesús dice, ay, qué lástima. ¿Cómo conversa con ellos? Métete en ese capítulo y comienza a mirar los más mínimos detalles. Y habla con ellos y les dice, uy, no, pero, y sí, y ellos dicen, sí, lo mataron. Y él dice, y camina con ellos 1.6 millas, 2.4 kilómetros. Y cuando ya se va a separar de ellos, ellos le dicen, no, mira, tú conversas lo más de bueno. Quédate con nosotros a cenar. Y Jesús dice, bueno, a cenar solamente. Ellos han caminado con él 2.4 kilómetros y no lo han reconocido. Pero cuando llegan a la cena, dice que al momento de partir el pan, ¿qué dicen ellos? Es Jesús, es el maestro. Qué detalle. Solo por el hecho de cómo partió el pan, ellos dijeron, es Jesús. Pero ¿y cómo sabían cómo Jesús partía el pan? Tienes que cenar con Jesús 365 días por 3,5. Y entonces aprenderás cómo Jesús parte el pan. Los demás, la multitud, todos los que están alrededor, ellos ni se enteran. Pero los del lugar secreto, sí. Jesús, ese es Jesús. Resurrección. 5 minutos, resurrección. Habla con las mujeres y les dice, aquí estoy. Y las mujeres dicen, es Jesús. Dicen algunos que le contó primero a las mujeres para que la historia se pudiera regar rápido por todo lado. Entonces todo el mundo pudiera saberlo, porque necesitábamos que todo el mundo lo supiera rápido.
Y comentario machista, pero lo hizo una teóloga, no yo. Y habla con las mujeres y antes de que las mujeres se vayan, dice, vaya cuéntele a los discípulos, a la logia, al grupo secreto. Yo creo que ya le dijeron, pero María Magdalena dijo, ya se los dije la primera vez y me dijeron, no puede ser. Y Jesús lanza esas claves, esas señales que solo entienden algunos. Les dice, yo sé cómo te van a creer. Diles que nos vemos en Galilea. Y cuando las mujeres llegan en la segunda narrativa de la resurrección, las mujeres dicen, nos hemos encontrado con el Maestro, ha resucitado. Y todos dijeron, "Mm, mm". Pero cuando las mujeres le dijeron, Él nos dijo que va a ir delante de nosotros y que nos espera en Galilea. Y ahí la logia salta y dice, es Jesús. ¿Por qué? Porque ellos sabían, todo inició en Galilea. Y ellos dijeron, es Jesús, solo Él y nosotros podemos entender esa clase de claves secretas. Pero ¿dónde nacen las claves secretas? En el secreto. Por tanto, la construcción de la fe no se puede desarrollar en otro lugar. No puedes esperar que alguien venga a construir tu fe. No puedes esperar que el pastor, el anciano, el consejero, todas estas personas están para ayudarte. Pero tú y yo no podemos construir la fe si no nos metemos en el lugar secreto. ¿Dónde queda lo público? ¿Está Jesús en contra de lo público? No, no tiene problema. Su ministerio, claro, ¿después de cuántos años? 30. Fue público. Bueno, prepararse 30 para predicar 3,5. Nosotros estamos acostumbrados al contrario. Nos preparamos 3,5 para predicar 30. Pues bueno, Jesús dijo, no pasa nada, me voy a preparar 30, a estar con mi Padre en lo secreto por 30 para predicar 3,5. Jesús no está en contra de lo público, pero Jesús nos enseña que lo público no es nada más que el resultado natural del secreto. No hay nada más ahí. Y no es que la fe ahora se evidencia en público, es que la fe explota. Es que es algo natural, no es preparado, no está planificado, no lo metemos dentro de una construcción llamada cronograma para hacerlo. Es que explota, es que es natural, es que ya dejamos un poco este proceso de los sistemas, jerarquías, procesos y entendemos que la vida con Jesús a ese nivel se vive naturalmente. No necesitas una construcción. La fe explota. Y eso fue lo que pasó. Tengo el tiempo, pero pasó con los discípulos, pasó con los primeros 100 años. Explota, porque no la puedes retener. Porque cuando tú has estado con el Padre en lo secreto y luego tú sales de ahí, eso explota. Moisés, el único que no se enteró que su cara era como una bombilla, fue Moisés. Moisés bajó y todo el mundo lo miraba. ¡Ah! Y Moisés está diciendo, ¿pero qué ocurre? El único que no sabía que su cara resplandecía como el sol era el pobre Moisés. Pero todos los demás sí podían ver su rostro y resplandecía. Y no fue porque Moisés arriba construyó un manual de evangelismo. Explota. Eso sale. Y ahí es donde comienza a desarrollarse lo público. Y lo público no es la fe. La fe se desarrolla, se construye en el secreto. Y luego la religión. Permitidme usar esa palabra. Es muy complicada, tiene una línea muy delgada, pero ahí es donde se muestra. Ahí es donde nosotros podemos ver la verdadera religión, que es la práctica de nuestra fe privada. He compartido, y creo que aquí algún día lo compartí, en España, año, no sé, 2006, 2007, 2008, yo estaba frente a la tele en la noche viendo un programa de entrevistas
que era el más famoso que existía en TV1, en la televisión española, la cadena de televisión española, y estaban entrevistando a Juan Luis Guerra. Pues me gustaba escuchar la entrevista a Juan Luis Guerra, y el entrevistador le hacía preguntas y Juan Luis respondía. Y le decía, bueno, estamos muy contentos que te has ganado tu Grammy, no sé cuánto, 4, 5, 8, ¿y qué piensas? Y Juan Luis ahí sentado decía, pues mira, gracias a Dios, esto es un don que Dios me ha dado, un talento, y se lo dedico a Dios, el 9º Grammy, no sé qué. Y el entrevistador seguía preguntándole cosas y él seguía respondiendo, pues mira, gracias a Dios, Dios ha sido fiel y bueno. Llega un momento de la entrevista donde el entrevistador le dice, ya, Juan Luis, ya, no me hables más de Dios. Juan Luis es una persona que es muy calmada, pues él está sentado en el sillón, con su pierna así cruzada, con su boina, su gorrita, y le responde, le dice, yo no sabía que te estaba ofendiendo, pero lo que te estoy diciendo es lo que yo soy, y si te ofende, me voy. Y se levanta de la silla. 7.4 millones de personas estaban viendo el programa en directo. Y claro, el entrevistador también se levanta todo blanco y le dice, no, hombre, no, tampoco, no es para tanto, siéntate, por favor. Si Juan Luis sale de ese estudio, ¿tú sabes qué pasa con TV1? Hoy no existiría ese canal. Y el hombre le dijo, no, siéntate, tampoco es para tanto, no te preocupes. La fe explota, la fe se vuelve algo que es natural. Pero hay algo más que quiero dejar con vosotros. Cuando uno está en lo secreto, cuando uno se mete en lo secreto y construye primero lo secreto para luego ir a lo público, esto se hace manifiesto. Él les dijo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Qué les estaba diciendo? Lo que Jesús les estaba diciendo es, no hay justo ni aún uno. ¿Por qué? Porque nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Isaías 64, 5 o 6. Son como un trapo de inmundicia. ¿Qué vas a ir a hacer al público? No, tú no tienes la justicia, yo tampoco tengo la justicia. No hay ninguno de nosotros que pueda decir, nos paramos en público para mostrar nuestra justicia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es ir al lugar secreto con nuestro trapo de inmundicia, presentarnos delante de Él, porque dice que Él nos justifica y su justicia será sobre nosotros. Salmo 64, y entonces los hombres verán la justicia de Dios sobre ti. No es mi justicia, es la de Dios. No es quién soy yo, es quién es Dios. Por lo tanto, cualquier construcción pública que intentemos hacer sin haber pasado por el secreto, es que estamos haciendo lo mismo que los fariseos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Si no pasamos por el lugar secreto primero, ¿con qué justicia nos presentamos delante de otros? ¿Con qué justicia predicamos? ¿Con qué justicia evangelizamos? No somos justos ni siquiera para evangelizar. Nuestras justicias son un trapo de inmundicia. Pero cuando vamos a Él y cuando Él justifica nuestra vida y cuando salimos del lugar secreto, lo que le presentamos al mundo, ¿qué es? Es la justicia de Dios, no la nuestra. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús y a este crucificado. Y entonces esto público se convierte lógicamente en la verdadera religión. Razón tenía Santiago cuando dice, la verdadera religión, ¿cuál es? La verdadera religión es visitar a las viudas y a los huérfanos, hacer favor a los necesitados y no dejarse contaminar de este mundo. Si eso es religión, es porque nosotros primero hablamos de una relación. Y esa relación, cuando Jesús propone su mensaje, les dice, yo os invito a dejar la religión
y a construir una relación conmigo. Personal, secreta, secreta. Tú y Él. Y luego todo lo demás podrá venir cuando estemos en público.